Buenas tardes a todos los queridos maestros y maestras. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí y gracias María por mostrarme algo de las imágenes tan bellas de la región. Así que muchísimas gracias por compartir esto que, como ustedes dicen, nos convocan sin fronteras, ¿no? Este desafío de enseñar en esta circunstancia, con esta modalidad virtual, con esta situación en la que nos vimos envueltos de un día para otro, sin tiempo de planificar, de pensar, y junto con eso, como ustedes señalan, el gran esfuerzo que hacen día a día maestros, maestras, profesores de todos los niveles educativos para que nuestros niños sigan en esa escuela que ahora es una escuela virtual, pero escuela finalmente que enseña y que busca que todos nuestros estudiantes aprendan. Yo voy a compartir pantalla. Espero que ustedes la vean bien. Me indican, ¿alguien me indica si la están viendo bien? Sí, se está pudiendo Maestra, observar. la estamos viendo. Sí, correcto, correcto. Perfecto, bueno. Sí, se observa bastante bien. Sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a compartir algunas ideas acerca de este tema de las evidencias y de la retroalimentación, y conociendo algo del contexto de ustedes, de la ruralidad y de la baja o poca o no existente conectividad, con lo cual voy a tomar algunos ejemplos, algunos que están pensados desde la no conectividad y otros que están pensados con una conectividad cualquiera sea la que pueda, y de ese modo poder hacer esta retroalimentación a nuestros estudiantes. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que todo este concepto de retroalimentación, de trabajar con las evidencias de aprendizaje, se enmarca el concepto de evaluación formativa, que como ustedes podrán observar aquí, hay tres ideas centrales del concepto de evaluación formativa, que está, por un lado, en el diseño curricular de ustedes allí en Perú, pero que hoy en día lo encontramos en muchos diseños curriculares en Latinoamérica, con esta mirada de abordar la evaluación desde una perspectiva más formativa y no solamente de la calificación. Y en ese sentido hay tres ideas centrales acerca de la evaluación formativa. La primera, que tiene que ver con comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y cuáles son los criterios de evaluación. La segunda idea es cómo valoramos el desempeño de cada estudiante a partir de analizar evidencias de aprendizaje. Y la tercera es ofrecer retroalimentación a los estudiantes, que incluye la autoevaluación y la retroalimentación entre pares. Y de estos temas vamos a conversar a lo largo de esta presentación. Ustedes podrán ver aquí en este gráfico que la identificación de criterios, nosotros en los diseños curriculares los podemos encontrar a través de los estándares identificados y diseñados en los diseños curriculares. Esos criterios tienen que ser transparentes, tenemos que compartirlos hoy a la distancia, no solamente con los niños y las niñas, sino también con las familias, porque en muchos casos las familias están ayudándonos, están colaborando con nosotros para que los niños puedan aprender, ya que estamos aislados, no los tenemos al lado nuestro. Y entonces, a partir de tener claro esos criterios que compartimos con los estudiantes, lo que hacemos los maestros es proponer tareas.
Algunas de esas tareas están prediseñadas, cuando hay un material impreso, un cuadernillo, y otras las vamos generando y diseñando nosotros los maestros. Esas tareas se van a convertir en evidencias de aprendizaje. Y esas evidencias de aprendizaje son las que nosotros vamos a retroalimentar. Este es un poco un esquema de cómo es ese recorrido, cómo es ese camino que vamos a hacer. Y en ese sentido, vamos a ver que entre la enseñanza y la evaluación, para que haya continuidad entre lo que nosotros enseñamos y los modos que vamos a evaluar, esa continuidad va a estar dada por las evidencias, es decir, las evidencias nos van a mostrar lo que los estudiantes saben hacer, lo que los estudiantes aprenden. Esas evidencias son las que nosotros vamos a poder evaluar, y esas evidencias nosotros, ¿de dónde las tomamos? Bueno, nosotros enseñamos, y a partir de lo que enseñamos vamos a ofrecerles a nuestros estudiantes tareas, actividades para que ellos hagan, que son las que se van a constituir en esas evidencias de aprendizaje. Entonces, una evidencia de aprendizaje es una producción, es algo que el estudiante hace, escribe, o comunica de manera oral, o comunica a través de un dibujo, de una imagen, de un mapa, o un desempeño. Si nosotros pudiéramos observar a los niños, a las niñas haciendo algo, desempeñándose en alguna actividad, nosotros interpretamos ese dato que tenemos a través de la evidencia, y podemos decir si está aprendiendo, si no está aprendiendo, y podemos ofrecer la retroalimentación. La evaluación formativa requiere varias evidencias, o sea, no nos alcanza una sola evidencia para saber que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos variedad de evidencias, porque, por ejemplo, necesitamos que un niño pueda escribir algo, que pueda explicar con sus propias palabras, que pueda dibujar, que pueda ponerle un epígrafe, un título a un texto. Es decir, necesitamos variedad de evidencias para saber que un estudiante efectivamente está aprendiendo. Entonces yo voy a tomar algunos ejemplos que son del diseño curricular de ustedes allí en Perú, para mostrar dónde tenemos la evidencia y cómo la evidencia, para poder definir esa evidencia, nosotros utilizamos competencias definidas en el diseño curricular. Aquí tienen el primer ejemplo. Ustedes tienen una competencia comunicativa que dice escribe diversos tipos de texto, y la explicación de esa competencia dice que se demuestra cuando los estudiantes elaboran un texto instructivo de forma adecuada, coherente, tomando en cuenta su propósito y el destinatario, usando un registro adecuado y ordenando las ideas en torno al tema para comunicar con claridad. Esa es la explicación, la descripción de la competencia que se busca. Y entonces, en el mismo diseño curricular, ustedes tienen un ejemplo de un desempeño que se convierte en una evidencia. Y el ejemplo dice que escribe a partir de sus experiencias previas usando un registro adecuado entre niños de la misma edad. Y fíjense el desempeño. La maestra les propuso jugar a un juego, que es el tumbalatas, y le pide a los niños que escriban, después de haber jugado a ese juego, que le cuente a un niño de la misma edad de qué se trata, o si el juego le resultó divertido, o que explique cómo se juega el juego, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo del niño que dice el juego tumbalatas es un juego muy divertido, ya que nosotros podemos ver cuánta puntería tienes. Esto está escrito, podemos mirar arriba
el niño escribe a partir de la experiencia previa y usa un registro adecuado porque le explica con sus propias palabras a otro niño de esa misma edad que entiende, porque está escuchando o está leyendo un lenguaje que es accesible para él, y este sería una evidencia de que este niño está desarrollando esa competencia comunicativa que yo le mostraba aquí, ¿está bien? Que escribe diversos tipos de texto adecuado al destinatario, utilizando un registro adecuado. Bueno, aquí vemos un ejemplo bien clarito de articulación entre la evidencia, el desempeño y la competencia. Les voy a mostrar un segundo ejemplo. Ustedes tienen otra competencia en su diseño curricular que dice resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y entonces en la explicación de esta competencia dice que es un estudiante que elabora croquis, traza y describe desplazamientos, emplea estrategias para trasladar y construir formas, ¿no? Y así describe esta competencia. Y aquí una evidencia, un ejemplo que yo les traigo, que dice Valeria y Andrés, dos amigos inseparables, deciden que hoy irán a recorrer el bosque. Para llegar al bosque, desde la casa de Andrés, donde están en estos momentos, tienen para elegir diferentes caminos, como se puede ver en esta figura. ¿Qué camino le recomendarías tomar para ir al bosque si quieren caminar lo menos posible y por qué? Y por supuesto puedo agregar más preguntas como evidencias, si pongo algunos obstáculos en el camino, por ejemplo, entonces ¿cuál sería el camino más corto considerando esos obstáculos? Si el camino lo hago en bicicleta o lo hago caminando, ¿no? Y podría, agregar otras preguntas. La manera en que el estudiante resuelva este problema sería un ejemplo, una evidencia del desempeño para lograr esta competencia. La tercera cuestión que quiero compartir con ustedes es que, dado que estamos a distancia y que estamos aislados, necesitamos que las instrucciones para las tareas que le ofrecemos a los niños sean muy claras, sean muchísimo más claras que cuando nosotros los tenemos de manera presencial, porque los tenemos al lado. Por ahora no los tenemos al lado. Entonces yo puse aquí un ejemplo que me alcanzó un maestro, donde un maestro de bachillerato, donde les había planteado a los estudiantes una tarea que decía analizar el texto, seleccionar las ideas principales y justificar, y se encontró con mucha dificultad por parte de los estudiantes para comprender algo de las instrucciones. Y entonces, en la segunda columna, tienen algunas preguntas que los estudiantes le hicieron a este maestro. La primera era analizar, y el estudiante se preguntaba, ¿qué tendré que hacer? Porque uno supone decirle a un estudiante analizar, seleccionar, y los estudiantes ya lo saben hacer, y nos damos cuenta que no necesariamente lo saben hacer. Seleccionar ideas, la pregunta del estudiante era cómo las elijo, y justificar, la pregunta del estudiante era justificar significa que tengo que explicar, ¿no? Y entonces en la tercera columna el maestro empezó a explicar, antes de mandar la tarea a los estudiantes, a partir de darse cuenta que no entendían, empezó el maestro a explicar. Bueno, primero tienen que leer el texto que les enviamos, y así fue poniendo 5 o 6 explicaciones acerca de cómo adelantarse de alguna manera a la posible falta de interpretación del estudiante de las instrucciones. Con este primer panorama de entender qué es una evidencia, voy a compartir con ustedes lo que nosotros identificamos en la evaluación formativa, lo que llamamos asistentes de la evaluación. Y esos asistentes van a servir tanto para desarrollar autoevaluación como para desarrollar retroalimentación.
Entonces hay 4 tipos de asistentes que yo les voy a mostrar ahora con ejemplos. Hay cuestionarios, hay listas de cotejo, hay rúbricas y hay protocolos. Cada una de ellas son como distintas maneras de ofrecer estrategias para que estos estudiantes puedan aprender a autoevaluarse y o a retroalimentar. Entonces, voy a empezar con los primeros ejemplos que corresponden a la autoevaluación. ¿Y por qué tomo los de autoevaluación? Porque también en el diseño curricular ustedes tienen una competencia muy importante que dice gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Y dentro de eso, las capacidades definidas para esa competencia, dice el estudiante define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Para que estas capacidades se desarrollen, nosotros tenemos que ofrecerles a los estudiantes una cantidad de recursos, como los que les voy a mostrar ahora, solo a modo de ejemplo, porque esta es una práctica muy nueva que no siempre se las hemos enseñado a nuestros estudiantes, y cuánta falta haría ahora tener estudiantes más autónomos, ¿no? Ya que nosotros justamente estamos aislados y no los tenemos al lado. Entonces, estos ejemplos que yo les voy a mostrar de autoevaluación y de retroalimentación están vinculadas con esta competencia del diseño curricular de ustedes, es que el estudiante pueda llegar a gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Por supuesto que esto no se logra ni en 2 meses, ni en 4, ni en un año. Esta es una competencia que atraviesa toda la escolaridad y todos los niveles de escolaridad, con lo cual no la vamos a lograr ahora en los meses de pandemia, pero sí es un buen momento para empezarla si hasta ahora nunca la había empezado. Acá les muestro el primer ejemplo de autoevaluación, que está hecho a través de algunas preguntas que ustedes pueden ver en la columna izquierda. Pregunta si pude comunicarme con mis profesores, si fue difícil acceder a las actividades que me enviaban. Bueno, aquí hay una lista de preguntas. La escala de valoración acá dice sin problema, me costó un poquito, necesité ayuda, en proceso para conseguirlo. Y en esta columna de la derecha hay 3 frases incompletas para que las familias también puedan de alguna manera opinar. Y entonces dice, mi familia y yo queremos decirle que lo más difícil fue, lo que más disfrutamos fue, además queremos agregar. Y aquí escribían las familias. Y aquí los estudiantes, los chicos fueron marcando como respuestas a estas preguntas. Uno podría decir, si no tengo posibilidad de recibir este formulario una vez que los estudiantes lo completan, no importa, lo importante es que lo completen y lo vayan guardando para el momento en que podamos volver a una presencialidad con el formato que podamos, que tengamos esa posibilidad de revisar con nuestros estudiantes todo el recorrido hecho. O sea que son ejemplos que les estoy mostrando que si tengo posibilidad de que los estudiantes me devuelvan, o sea, respondan, completen estos ejemplos que les voy a mostrar, está muy bien, y ojalá todos pudieran hacer eso, pero si no tienen conectividad, el pedido es que los reciban, que los completen y que los vayan guardando. Aquí tienen otro ejemplo, donde esto es una pauta de cotejo, donde aquí fíjense que está escrito en primera persona para que los niños más pequeños puedan responder. Dice, escribí una presentación sobre mi lugar preferido, escribí informaciones con mucho detalle sobre mi lugar preferido, escribí por qué es mi lugar preferido, escribí oraciones completas. Y aquí los niños marcan, aquí hay en lugar del texto hay caritas para quienes recién están comenzando su proceso de escritura, y aquí hay una columna para que el maestro o la maestra pueda escribir alguna retroalimentación, otra vez
en el modo en que pueda hacerlo, y si no, la niña, como en este caso, completará esta planilla y la guardará. Aquí tienen también otro ejemplo, este se llama escalera de metacognición. La metacognición es esa habilidad de aprender a aprender, y entonces esta escalera tiene 4 escalones: qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo, ¿no? Como ven, son todos ejemplos de autoevaluación. Aquí hay otra que dice: reflexiono acerca de mi desempeño en la evaluación, y entonces hay 2 frases incompletas: trabajé muy bien en, seguiré trabajando en. Y aquí la niña completó: trabajé muy bien en confeccionar una línea histórica, seguiré trabajando en revisar el trabajo antes de entregar. Fíjense que son ejemplos sencillos de pocas frases o pocas preguntas para que los niños puedan responder. Aquí hay otra que la usamos para adolescentes, este ejemplo: ¿cuál fue tu parte favorita del trabajo y por qué? ¿Cuál fue tu parte menos favorita y por qué? Si pudieras volver a hacer esta tarea, ¿qué harías de manera diferente y por qué? Aquí tenemos preguntas que los estudiantes tienen que responder, a diferencia de las anteriores. Aquí una imagen de autoevaluación, ¿no? ¿A cuál escalón llegarás hoy? No lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, lo hice. Y uno podría casi pedirle que completen una vez por semana esta escalera de manera simpática, para ver cómo pueden ir subiendo cada vez un escalón mejor. Esos son ejemplos de autoevaluación, y ahora voy a compartir ejemplos de retroalimentación. Primero, compartir con ustedes que la retroalimentación tiene 3 dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión cognitiva, que es preguntarnos sobre qué vamos a ofrecerle retroalimentación a nuestros estudiantes, sobre el trabajo que hicieron, sobre cómo lo hicieron, sobre cómo van avanzando y aprendiendo, ¿no? Es decir, uno decide, y esta decisión no tiene por qué ser individual, puede ser en conjunto varios maestros de la misma institución decidiendo qué contenidos le van a ofrecer en la retroalimentación. Tiene una dimensión organizativa: ¿cómo le vamos a ofrecer retroalimentación? ¿Por teléfono? ¿Por escrito? ¿De manera individual? A varios alumnos al mismo tiempo, si tengo alguna manera de conectividad? ¿Con qué frecuencia? ¿Una vez por semana? ¿Una vez a cada 15 días? Bueno, hay todo un aspecto, diría, logístico y organizativo. Y por supuesto considerar el impacto emocional de la retroalimentación, ¿no? Primero, esto implica saber cómo el niño en estos momentos, o el adolescente, está atravesando la situación de aislamiento, cómo se encuentra de salud él, su familia, cómo saber que siempre la retroalimentación tiene un impacto emocional. Es decir, cuando uno le devuelve a un niño, le puede, a través de un llamado telefónico, alentarlo, estimularlo para que siga haciendo las tareas, escuchar que nos cuenta algo y poder valorar eso que está haciendo. Y entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo poder hacerlo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una primera estrategia para ofrecer esa retroalimentación, y fíjense que siempre yo vinculo la estrategia a alguna capacidad que tienen que lograr desarrollar, y esta capacidad está en el diseño curricular de ustedes, que comprende el tiempo histórico, por ejemplo. Entonces, una manera de ofrecer retroalimentación, en este caso, sería ofrecerle preguntas a los niños. Y una pregunta que no necesariamente me la conteste en el momento. Si yo lo llamo por teléfono, puedo dejarle esta pregunta, que la piense, y la próxima semana, cuando lo voy a llamar por teléfono, me la pueda responder. Dejarle una pregunta para pensar es una buena estrategia de retroalimentación. Una
Una otra estrategia es la de valorar avances y logros. Y fíjense que otra vez voy a la capacidad, otra vez del diseño curricular de ustedes, dice que interpreta críticamente fuentes diversas, y entonces valoro algo que hizo muy bien, y le digo, valoro que has encontrado 2 fotografías como fuente para interpretar este hecho histórico. Y entonces estoy valorando algo que logró o algo, por supuesto, que avanza. Ofrecerle sugerencias es otro modo, y entonces aquí otra vez la capacidad del diseño curricular de ustedes explica y argumenta procesos históricos, y entonces le digo, te propongo que busques otro argumento acerca de, por ejemplo, las causas de la revolución industrial. Entonces, la sugerencia que le estoy haciendo es una sugerencia bien específica y bien concreta para que pueda avanzar. Aquí no vale decirle, te propongo que trabajes mejor, te propongo que busques argumentos, porque si él no lo sabe hacer, esta no es una sugerencia suficientemente específica. Y obviamente una última estrategia, que es la de ofrecer andamiaje. Y el andamiaje significa ofrecerle un ejemplo concreto, contarle cómo yo lo haría. Mira, cuando yo tengo que argumentar, lo que hago es leer el texto y buscar en el texto alguna explicación que me ayude a argumentar, es decir, le muestro con un ejemplo o le cuento cómo yo hago para resolver esto. También usamos, yo les dije al principio, protocolos, ¿no? Usábamos cuestionarios, usamos listas de cotejo, usamos protocolos. Aquí tienen un ejemplo de protocolo. Los protocolos son muy cortitos, como verán, tienen siempre 3, 2, 4 pasos, no más. Y esto se aplica fuertemente hoy si yo tengo muchos estudiantes y entonces necesito darles retroalimentación a todos, y si son muchos se me hace difícil la tarea. Entonces los protocolos nos ayudan. Fíjense, este protocolo de 3 partes, valoro 2 aspectos positivos, o sea, 2 fortalezas, 2 avances que el estudiante hizo. Me pregunto, o sea, le comparto alguna pregunta y le hago alguna sugerencia. El segundo ejemplo de protocolo es un protocolo que se llama SER, la S de seguir haciendo. Le digo al niño que siga haciendo algo que está haciendo porque está muy bien. Le digo que empiece a hacer algo que todavía no hace, y que revise algo que a lo mejor no lo está haciendo de la mejor manera. Les comparto aquí también un ejemplo de retroalimentación más narrativo. Aquí no están usando un protocolo, aquí están narrando, y obviamente esto lo puede hacer más un maestro de niños pequeños, que tienen menos cantidad de niños para ofrecer retroalimentación. Fíjese, dice, qué rica receta, Tatu, me encanta el título que has elegido, ñoquis de papa de mamá, has tenido en cuenta las sugerencias, has logrado escribir oraciones cortas que ayudan a leer tu producción con facilidad. También has realizado los trazos de las letras cursivas. Bravísimo. Veo que no todas las oraciones empiezan con mayúscula. ¿Te animas a identificar cuáles no empiezan con mayúscula? Cuando las encuentres, puedes modificar tu trabajo. Por último, me gustaría saber si conociste alguna palabra nueva. ¿Cuál es? Buen trabajo, Tatu. Puedes modificar tu producción y volver a enviarla. La última estrategia que les había compartido era una rúbrica, y ustedes verán aquí que una rúbrica tiene arriba el objetivo o la meta que el estudiante tiene que alcanzar, tiene los criterios, aquí a la izquierda dice capacidad para generar y registrar datos e información. Estos criterios recuerden que los sacamos del diseño curricular. Y aquí hay 4 niveles de calidad: experto, competente, aprendiz, necesita mejorar. Y lo que está aquí adentro se llaman descriptores, que lo que hacen es describir la calidad, es decir, describir, el experto describe
al estudiante que mejor resuelve su capacidad para generar y registrar datos. Después viene un nivel competente, que es un poquito menos que el anterior, un nivel aprendiz y un nivel necesita mejorar. Estas rúbricas son para compartir con los estudiantes y las familias, para que los estudiantes puedan mirar sus producciones y darse cuenta y aprender a autoevaluarse, a darse cuenta si lo hacen bien o no lo hacen bien. Estos dos ejemplos que les voy a mostrar son dos ejemplos, para ir cerrando, que los estamos usando donde no hay conectividad. ¿Y qué quiere decir esto? Los estamos enviando anticipadamente cuando mandamos tarea, cuando mandamos algún material impreso, lo estamos mandando porque no tenemos posibilidad de que los estudiantes nos devuelvan sus producciones, nos devuelvan sus trabajos. Entonces, hacemos este ejemplo que está acá. La tarea propuesta a los estudiantes en la columna izquierda y en la derecha un ejemplo de esa tarea resuelta de manera correcta. ¿Está bien? Es decir, supónganse que del lado izquierdo yo les envío 5 o 6 problemas, ¿sí? Del lado derecho le pongo la resolución de uno de esos 5 o 6 problemas y le explico que mire la solución que yo le propuse allí y que esa sea su guía para resolver el resto de los problemas. En el segundo caso, el ejemplo, hago lo mismo, pero le pongo un ejemplo incorrecto, es decir, cuando el problema estaría mal resuelto. Y ese es un modo que yo tengo de lo que se llama mi capacidad de anticipación, sabiendo que esos niños tal vez no me puedan enviar los trabajos y yo necesito que ellos puedan tener algunas pistas para saber si están resolviendo bien o mal, por lo menos hasta el momento que yo pueda o llamarlo por teléfono o tener algún grado de conectividad. Yo dejo aquí de compartir pantalla porque el compromiso fue que iba a permitir esta idea de que no sea solo una exposición de mi parte, sino que podamos abrir al diálogo, a las preguntas, a comentarios que ustedes quieran hacer. En ese sentido, ustedes tienen habilitados canales que en principio les han explicado, así que todos ahora la posibilidad de dialogar. Gracias, maestra Rebeca. Invitamos pues a nuestros maestros en este espacio para poder formular alguna de sus preguntas y sus inquietudes respecto a lo expuesto, asimismo a través del chat, poder formularlas, y a nuestra colega Edith poder formularlas, como también a través del Facebook Live. Esperamos, maestros, su participación activa y así hacer más dialéctica la ponencia. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, soy la profesora Dina Calderón. ¿Podría hacer alguna pregunta? Vamos a dar pase en función al orden que levantaron la mano. Profesor Luis Cucho, por favor, adelante, y luego la profesora Dina. Buenas tardes a todos los presentes, y en especial a la maestra Rebeca. Maestra Rebeca, quiero hacerle dos preguntas necesarias, de repente, sobre la evidencia y sobre las tareas. En nuestra normatividad educativa nos habla de evidencia de las producciones, actuaciones de los estudiantes, para identificar lo que han aprendido, su nivel de logro. Pero también yo he escuchado o he leído que hablan también de evidencia de aprendizaje. ¿Habrá alguna diferencia entre solamente llamarle a una producción de un niño evidencia y llamarle a otra evidencia de aprendizaje? Mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es sobre las tareas. ¿Las tareas que proponen los maestros tendrán algunas características? Y si las tienen, ¿cuáles son? Muchas gracias por su respuesta. Muy agradecido. Bueno, buenas tardes. Gracias por las preguntas. No, nosotros en el lenguaje evidencias siempre son evidencias de aprendizaje de las que estamos hablando en el campo de la evaluación formativa.
simplemente a veces se les dice simplemente evidencia para que sea más corta la redacción, pero siempre se refieren a evidencias de aprendizaje, es decir, a que los estudiantes nos muestren, digamos, si uno lo tradujera a un lenguaje no del campo de la evaluación, el estudiante tiene que mostrar qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo. Y esa sería, digamos, una evidencia. La segunda pregunta era las características y es una muy buena pregunta porque uno podría preguntar si todas las tareas que hacen los estudiantes se convierten en evidencias de aprendizaje. Y la respuesta es que nosotros no necesitamos todas las tareas de los estudiantes para tomarlas todas como evidencia. ¿Por qué? Porque hay tareas más complejas que otras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si un estudiante tiene capacidad para argumentar, probablemente yo le dé muchas tareas. Una tarea le doy que lea un texto y que conteste preguntas que están en el texto. Le doy una segunda tarea donde le digo que busque en el texto si encuentra distintas opiniones o distintos enfoques sobre el mismo tema. Es decir, le doy varias tareas, pero yo estoy buscando identificar si él tiene capacidad de argumentar o no. Entonces, en algún momento le voy a dar una tarea donde voy a querer que argumente y le voy a decir que busque o que identifique o produzca 3 argumentos a favor del tema que está estudiando y 3 argumentos en contra, y que además fundamente los argumentos a través de la bibliografía, de los textos que trabajó, y que, en tercer lugar, que emita una opinión personal después de las argumentaciones. Si yo tengo esa tarea, me quedaría con esa tarea porque el grado de complejidad de esa tarea está más cerca de lo que yo tengo que evaluar, que es su capacidad de argumentar, que la primera tarea que le di, que era contestar 5 preguntas que están en el texto. Entonces, esas tareas, algunas las voy a proponer porque son tareas más rutinarias, más simples, pero en general las tareas que se convierten en evidencias son diría de algún modo, las tareas, por un lado, absolutamente articuladas con las capacidades que tienen que desarrollar los estudiantes, y por otro lado, las que tienen un cierto grado de complejidad que me permiten ver que efectivamente el estudiante integra varias capacidades para llegar a esa competencia, que el estudiante comprende, porque la evidencia, la tarea para mí importante no es solamente que dé cuenta, por ejemplo, de cómo sabe argumentar, sino me interesa saber, por ejemplo, cómo hizo el recorrido, cómo hizo para llegar a esa producción. Entonces la tarea en realidad tiene un doble pedido. El primero, digamos, el pedido de argumentar, en este ejemplo, y el segundo, que quiero saber que me cuente cómo hizo el recorrido, cómo él se dio cuenta para llegar a argumentar. ¿Qué hizo? Bueno, me podría responder, primero leí el texto, después armé un cuadro de doble entrada donde de un lado puse a favor y del otro lado, porque ese proceso de contar el recorrido forma parte hoy de lo que llamamos el aprender a aprender, forma parte de la evaluación formativa, forma parte de formar a este estudiante como un estudiante autónomo, que es una de las competencias que también figura en el diseño curricular de ustedes. ¿No? Sí. Un poco larga la respuesta. Es para que no te miren. A ver, Bueno, acá te van a mirar. preguntas. Bien, le cedemos el turno a la profesora Dina y luego al profesor Alexis Aguado, que está solicitando la palabra. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, colegas. De antemano le agradezco por la respuesta. Mi inquietud es la siguiente. Si se dice que la retroalimentación se hace en forma inmediata, en forma oportuna, una vez que el maestro recibe las evidencias de sus estudiantes, mi pregunta es la siguiente, o sea, yo
O la situación se presenta es que los padres de familia a veces se llevan los celulares al trabajo y prácticamente mis estudiantes me están enviando las tareas a veces al día siguiente o 2, 3 días después. Entonces, ¿cómo podría ser una retroalimentación oportuna? No sé qué sugerencia me podría dar usted. Sí, gracias Dina por la... Gracias a usted. No, mira, nosotros cuando se describe la evaluación formativa, que esto es antes de la pandemia, ¿sí? Las condiciones de una retroalimentación oportuna en tiempo y en forma son bien distintas cuando yo tengo condiciones de conectividad que cuando no las tengo. Si estuviéramos ahora en un momento presencial, mi respuesta sería, tienes que intentar hacerla lo más inmediata posible, porque siempre hay un tiempo que si pasa mucho tiempo, hay que hacer como un ejercicio de evocación, ¿te acuerdas la tarea que hiciste hace una semana atrás, ¿no? Y en ese sentido pierde algo de la oportunidad. Pero nosotros estamos ahora en un momento excepcional, en un momento de aislamiento que es una excepción en nuestra vida cotidiana y en nuestros sistemas educativos, con lo cual hacemos lo mejor posible y lo mejor posible a veces no es inmediato. Y yo no estaría tan preocupada por eso, sí estaría preocupada porque la evaluación la retroalimentación, sea significativa. Entonces, aunque se la dé 2 días más tarde, si lo que yo le voy a devolver, lo que le voy a ofrecer como retroalimentación es de calidad y lo va a ayudar al niño a avanzar, digo, no estaría preocupada en estos momentos de excepcionalidad con la inmediatez. ¿Está bien? Esa sería mi respuesta, que diría algo completamente distinto si estuviéramos en presencialidad. ¿Se entiende, Dina? Sí, muy claro, gracias. Hola. Al contrario. Profesor Alexis Aguado, adelante. Sí, bien, muy buenas tardes, maestra Rebeca, estimados colegas. Mi pregunta es referente a lo que es a los desempeños. Si bien es cierto, en las clases presenciales nosotros evaluamos competencia a través de los desempeños, pero en este sistema de trabajo que estamos realizando hoy en día, nosotros evaluamos desempeños porque lo que nosotros vamos a evaluar es la evidencia a través de mi criterio de evaluación. ¿Y dónde saco mi criterio de evaluación? Voy a mi estándar, al siglo y a grado. Y mi pregunta es, maestra, ¿evaluamos nosotros los desempeños en este sistema de trabajo que estamos nosotros? Porque según nuestro currículo nacional, el desempeño son descripciones específicas y observables en una diversidad de situaciones o contextos. Si yo de repente, pero mi pregunta es, si yo voy a evaluar desempeños, me dice el currículo que es observable, son actitudes observables del estudiante. Y si yo voy a trabajar de repente tratando de utilizar el celular para comunicarme con mis estudiantes, creo que no estaría evaluando competencia en ese momento. No sé, quiero que me aclare esa duda. Sí, buenas tardes. Nosotros hablamos hoy en día dentro de la evaluación formativa y otra vez en este contexto excepcional, hablamos de la evaluación de desempeños y de producciones. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque efectivamente los desempeños son observables y nosotros, si no tenemos la posibilidad de estar interactuando con nuestros estudiantes, como podría ser en este espacio en el que estamos ahora, donde yo podría ver a mis estudiantes, observar a mis estudiantes hacer algo, y si no tengo conectividad no lo puedo hacer, con lo cual lo que estamos evaluando son producciones, o sea, el estudiante escribe un texto, el estudiante dibuja, el estudiante resuelve un problema, el estudiante resuelve un problema y puede, por ejemplo, explicar cómo lo resolvió, y eso
Puede ser, digo, por escrito, puede ser en un audio, de manera oral, en un WhatsApp, no siempre tiene que ser por escrito, pero claramente si no tengo conectividad no lo puedo observar, pero sí puedo recoger evidencias de aprendizajes a partir de producciones que ellos hacen, que son la respuesta a las tareas que yo le propongo. Pero no puedo observar, obviamente, si no tengo ahora, no tengo conectividad e interacción con ellos. Puedo hablar por teléfono, puedo preguntar cosas por teléfono, y ahí estaría oyendo, no observando, estaría oyendo. Y puedo escuchar un estudiante que en un audio de WhatsApp, por ejemplo, me explica cómo resolvió un problema. Y entonces eso me sirve a mí de evidencia para saber que está aprendiendo. Nosotros lo que tenemos que entender, y así están, digamos, fijando políticas, por lo menos aquí en Latinoamérica, que hay una parte de los aprendizajes de los estudiantes que nosotros vamos a poder evaluar ahora, mientras estemos aislados, con todos estos recursos y con todas estas limitaciones que tenemos. Y hay otra parte que la vamos a tener que terminar de alguna manera de evaluar, de acreditar, cuando volvamos a algún grado de presencialidad. Por eso ustedes habrán visto que en la mayoría de los países latinoamericanos están hablando de el periodo 2020-2021, ¿no? Como posibilidad de acreditación, o extendiendo el periodo 2020, que en lugar de terminar a fin de noviembre, por ejemplo, termine en abril. O sea, se están buscando de distintas formas a nivel de políticas públicas, porque hay una parte de esto, aún fíjese, aún si tuviéramos posibilidad de observar a los estudiantes, hay muchas cosas que no podríamos observar porque no podríamos pedirle que las hagan. Por ejemplo, algunas actividades de educación física. Nosotros no le podemos pedir a los estudiantes que hagan algunas cosas en su casa y no estar seguros de que están con nosotros y nosotros podemos controlar que nadie se lastime, por ejemplo. Algunas experiencias en laboratorios de ciencias. Nosotros no vamos a decir al niño, mira, prende el fuego en tu casa y mezcla 2 líquidos para ver, ¿no? O sea, hay un montón de aprendizajes que nosotros en estos momentos no podemos ni pedirles a los estudiantes que lo hagan, y obviamente no podemos evaluar esos aprendizajes. Con lo cual vamos a tener que recuperar parte de esos aprendizajes en algún momento de presencialidad. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando mucho con las producciones de los estudiantes, y con esa información estamos observando, digamos, por decirlo de alguna manera, oyendo, leyendo, cómo ese estudiante está aprendiendo. No sé si con esto le respondo a la pregunta. Buenas tardes, Magíster Rebeca Anijovic. Reciba el saludo afectuoso de todos nuestros docentes y directores que están conectados vía Zoom. Además, ellos plantean algunas inquietudes que con su sapiencia usted pueda pues orientarlos y así poder mejorar la práctica docente. Una de las preguntas de nuestros directores y maestros es, en nuestro contexto, ¿es posible llegar a una retroalimentación por descubrimiento? Buenas tardes, Edith. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Miren, diría así, depende de la práctica que ese niño o ese estudiante tenga acerca de estas prácticas de autoevaluación y de retroalimentación. Porque para yo poder descubrir, por ejemplo, el docente me orienta con una pregunta, me formula una pregunta como retroalimentación y yo nunca trabajé de esa manera, probablemente necesite más guía y más pauta inicialmente. ¿Vieron ese concepto hermoso de andamiaje, ¿no? De
vieron el tomado de la construcción, donde uno lo que hace como adulto es le pone andamios, sostenes a los niños, con la idea de que en algún momento uno los retira, pero uno no puede retirar un andamio si antes el estudiante no recibió este acompañamiento, este modo de aprender a ser retroalimentado o a retroalimentar a otros, ¿no? Entonces, como ejemplo, cuando yo les mostré esos ejemplos de autoevaluación, la semana pasada un colega de ustedes, un maestro de otra UGEL, me preguntaba, me decía, mire, maestra, yo ya probé 2 veces usar uno de esos ejemplos de autoevaluación y no me funciona. Y entonces yo lo que le decía es que 2 veces de alguien que nunca practicó esto es muy poco. Nosotros no cambiamos una cultura de la evaluación con 2 veces. Nosotros necesitamos, son prácticas que llevan mucho tiempo, porque son prácticas muy distintas a las que estamos acostumbrados, que es de la calificación y la nota y el número o la letra. Y nosotros ahora estamos encarándolo una evaluación formativa, nos importa el proceso, nos importa la reflexión de los estudiantes, nos importa que un estudiante se dé cuenta solo si está aprendiendo o no, no que siempre nosotros le tengamos que decir. Ahora, eso no se logra de un día para otro, eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, a la pregunta, si tuviera que responder ahora, diría si es la primera vez que hago esto con mis niños, no va a suceder por descubrimiento. Voy a tener que andamiar mucho, dar muchas pistas, muchos ejemplos, ¿no? Explicar cuál es el sentido, por ejemplo, de la autoevaluación, para qué sirve, por qué importa aprender a autoevaluarse, ¿no? Y me va a llevar mucho tiempo, pero como estamos diciendo en estos días, siempre es un buen día para empezar. Podemos hoy, y si no mañana, pero siempre es un buen día para empezar. Así es, Miss. Es todo un proceso, como usted muy bien lo plantea. Gracias. La segunda pregunta. ¿Podemos desarrollar pensamiento crítico en este contexto? Y por favor, denos un ejemplo. Bueno, el pensamiento crítico, como cualquier otra habilidad o capacidad, hay que enseñarla. El primer ejemplo sería, si mis estudiantes no saben lo que es el pensamiento crítico, lo primero que uno hace cuando quiere enseñar una habilidad, capacidad, como la querramos llamar, es mostrar un ejemplo. Entonces yo mostraría un ejemplo de qué es pensar críticamente. Entonces muestro un ejemplo, les cuento cómo uno llega a hacer un pensamiento crítico, que uno primero, por ejemplo, lee los aportes de supónganse, de una corriente filosófica o de un hecho histórico, uno lo lee, después uno va buscando distintas interpretaciones, porque uno entiende que no hay una única manera de mirar un hecho histórico, y entonces, bueno, entonces uno va mostrando, dando ejemplos, después pidiendo que practiquen, o sea, uno les da un ejemplo a los estudiantes y le pide que desarrolle por ejemplo, una crítica, un análisis crítico de ese texto o de ese hecho histórico. O sea, como todo lo que yo hago en términos del aprender a aprender, necesito tiempo, necesito práctica y necesito saber si mis estudiantes ya saben hacer esto o nunca lo han hecho. Y entonces respondería bastante parecido a lo anterior. Si nunca lo han hecho y considero que es muy importante, empecemos el lunes y vayamos paso a paso andamiando a los estudiantes para que aprendan a desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Así es, maestra, gracias. Y una última pregunta nos plantean, ¿una foto, un audio, un dibujo, será una evidencia? Bueno, si estoy en el nivel de los pequeñitos de 4 años, un dibujo es una evidencia.
Ahora, si estoy con niños de 10 años, el dibujo solo no va a ser evidencia, voy a necesitar que me explique, por ejemplo, qué dibujó, por qué dibujó, y le puedo pedir que lo haga por escrito. Con una niña de 3 o 4 años, el dibujo acompañado siempre porque vieron, cuando un niño de 3 años hace un dibujo y nos lo muestra, nosotros no siempre entendemos qué dibujó, ¿no? Como el que empieza a escribir, que escribe en espejo, que escribe sin las vocales. Entonces, habitualmente lo que hacemos los maestros es preguntarle, ¿qué has dibujado o qué has escrito aquí? Entonces el niño cuenta. Entonces la evidencia es juntar ese dibujo con ese relato oral. Las maestras de los pequeños están muy habituadas a escribir debajo del dibujo lo que el niño dijo acerca del dibujo, ¿no? Entonces dice, el niño cuenta aquí que este dibujo es de su abuela cuando lo lleva a la plaza los días domingo, ¿no? Si uno mirara el dibujo solo, tal vez no identificaría que detrás de ese dibujo hay un relato, por ejemplo, de una actividad que el niño hace con su abuela. Entonces, generalmente lo que hacemos es pedirle a la imagen, al dibujo, algún texto oral o escrito de acompañamiento, ¿no? Y entonces allí sí se constituye en una evidencia. O un dibujo con un título, ¿no? O sea, no hace falta que sea todo un relato. Puede ser, ponle un título a esta imagen, ponle un epígrafe a esta imagen, escribe 5 palabras que estén contenidas en esta imagen. O sea, no tengo por qué pedirle que escriba 3 páginas para entender la imagen, pero siempre asociamos la imagen, sobre todo digo con los más pequeños, a alguna explicación, conversación, que en este caso, digo, si no tengo posibilidad obviamente de tenerlo al lado, puede ser un audio que el mismo papá, por ejemplo, haya grabado conversando con su hijo de 3 años o de 4 años, así que sí puede ser una evidencia de aprendizaje agregándole algo de letra, digamos, ¿no? De palabra. Ok, maestra, gracias. Una última pregunta. ¿Puede existir retroalimentación a los niños con discapacidad? Puede, mediados por los adultos que estén al lado de él, es decir, no fácilmente nosotros llega. Primero, obviamente, hay que ver de qué discapacidad estamos hablando, ¿no? Hay una diversidad y no todas son iguales, pero en la mayoría de los casos lo que estamos viendo ahora es que se puede medir, digamos, darle retroalimentación mediado a través de algún adulto que esté con él en su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, le retroalimentamos a la mamá a través de un audio, y la mamá le hace escuchar el audio, o la mamá se lo explica, la mamá, el papá o quien esté a cargo, porque no tan fácilmente cualquier niño se sienta solo frente a la computadora o a un teléfono, por eso digo, depende de la situación particular, pero lo estamos haciendo en general a través de algún adulto que esté con él en su casa, o un hermano mayor, o bueno, algún intermediario, digamos, ¿no? Bien, maestra, muchísimas gracias por sus respuestas. No, al contrario, Edith, gracias a ti. En el espíritu de dar el pase a nuestros colegas, Leonardo Fabio, adelante Leonardo, te escuchamos. Hola. Muy buenas, doctora. Quería hacerle una pregunta. ¿Se puede considerar como evidencia de aprendizaje aquellos niños que puede considerar como plagio o una copia del trabajo de su compañero? Esa era mi pregunta, y el otro es, al mismo tiempo, ¿cómo se puede considerar si su papá o su mamá del niño de repente le están dictando todas las vías de aprendizaje? Hola, buenas tardes, Leonardo.
El tema de... Nosotros tenemos preocupación en el campo de la evaluación con dos temas. Uno, el plagio, y otro, quién hace la tarea, si la hace el niño o se lo hizo su mamá o su papá. En relación a quién hizo la tarea, cuando nosotros tenemos algún grado de duda, tenemos dos posibilidades. Una ahora digamos, en aislamiento y otra cuando volvamos a la presencialidad. Ahora digamos, las prácticas que se están haciendo ahora un poco para verificar, digamos, que sea el niño y no la mamá o el papá, es si tenemos algo de conectividad para poder tener una conversación con este niño, donde uno pueda preguntarle, pueda indagar un poco, no solamente, por ejemplo, sobre el contenido, sino también cómo lo hizo. Por ejemplo, si yo tengo dudas si este niño resolvió solo un problema o lo ayudaron, una conversación con él, que no solo le pregunte el resultado del problema, sino que me cuente, por ejemplo, qué pasos hizo para resolverlo, que me cuente qué dificultades encontró para resolverlo, que me cuente cómo se dio cuenta que tenía que hacer este paso y no otro. Esas son preguntas que yo puedo hacer manteniendo una conversación, sea telefónica, sea por el celular, o si puedo tener en una pantalla como esta. Lo estamos haciendo de esa manera, digamos, conversando con el estudiante en forma directa. Y la otra parte que les decía es que cuando todavía mis dudas no han sido suficientemente aclaradas, hay una parte de esto que vamos a tener que poder resolver en la presencialidad. O sea, si yo no logro identificar con claridad, porque, por ejemplo, el niño no responde a la conversación telefónica o no tengo posibilidad de tener una conversación telefónica con él, voy a tener que terminar de acreditar o de certificar su aprendizaje cuando vuelva a la presencialidad. Eso es lo que estamos viendo en la práctica. Con respecto al plagio, lo mismo, digamos, frente al plagio, no tengo otra alternativa que conversar con los estudiantes con preguntas que me lleven a identificar, y si no me alcanza, lo que solemos hacer en estos momentos también es pedirle una segunda actividad a esos. Supónganse que tengamos 2 niños involucrados en una situación de plagio, pedirle 2 actividades diferentes. O sea, al niño A pedirle que, como tenemos este problema de plagio y no pudimos conversar con ellos y no pudimos identificar, o pudimos conversar pero en la conversación no pudimos identificar quién hizo originalmente el trabajo, la propuesta es ofrecerles 2 trabajos diferenciados para que hagan, para una segunda vez, digamos, que hagan un trabajo bien diferenciado y que sea ese trabajo diferenciado el que califiquemos, ¿no? Por supuesto, esto lo que digo es una respuesta genérica, hay que ver el contexto, hay que ver los antecedentes, o sea, si es un estudiante que nosotros conocemos de años anteriores, podemos tener algunas pistas de que ese estudiante es un buen estudiante, ha sido siempre un buen estudiante y no tendría por qué plagiar. O sea, hay que ver el contexto familiar en el que está atravesando ese estudiante en estos momentos. Digo, yo respondo genéricos de prácticas que se están haciendo, pero nunca puedo olvidar el contexto y la situación particular de cada uno de esos estudiantes para entender qué pasó, por qué pasó, ¿no? Porque uno no podría responder con castigo. Ahora, en este contexto, en esta situación, tenemos que tener como mucha empatía para entender que del otro lado están atravesando situaciones de mucho sufrimiento todos nuestros estudiantes, y no solamente por la cuestión de la salud, sino por el encierro, por la cantidad de tiempo que llevamos en el encierro,
por la falta de sus pares, por la falta de encontrarse, ¿no? Y eso está generando, sabemos, digo, está muy estudiado por médicos, por científicos, los impactos emocionales negativos que tiene el encierro, y esto obviamente impacta en las maneras ¿Se puede hablar acá con el micrófono? Responden a las tareas que les hacen, ¿no? Así que de ese modo respondería a la pregunta de Leonardo Fabio. Buenas tardes, maestra Rebeca, buenas tardes con todos. A través del Facebook Live de la UGEL Yauyos hay también inquietudes. A ver, voy a lanzar la pregunta. ¿Qué estrategia podríamos implementar si la evidencia entregada por el estudiante no responde a los criterios establecidos? Buenas tardes, Mercedes. Cuando un estudiante entrega y diría no llega a donde debería estar en su nivel de aprendizaje, ahí es donde entra la retroalimentación, ¿no? Porque justamente, miren, la retroalimentación uno podría imaginarlo como una escalera, ¿no? El estudiante está en un escalón y lo que tenemos que hacer es ayudarlo a subir al escalón siguiente. Entonces, si ese estudiante está en un escalón, diría en el escalón 2 y tiene que por lo menos llegar al 3, mi retroalimentación justamente tiene que ayudarlo y las ayudas pueden ser como algunos ejemplos que yo les di hace un ratito, puede ser con un ejemplo que yo le doy, con una sugerencia bien concreta y bien específica, con una pregunta que yo le hago para ayudarlo a avanzar, porque el objetivo último no es simplemente decir alcanzó o no alcanzó. Mi objetivo es, tengo que ayudarlo a que avance. Entonces voy a recurrir a volver a enseñarle, a mandarle otro ejercicio u otro texto, a ofrecerle un ejemplo. Es decir, voy a buscar distintas estrategias con esta mira de que tiene que subir un escalón. Ahora, para eso es muy importante que el estudiante sepa dónde está y a dónde tiene que llegar, ¿no? Porque si no parece algo arbitrario, caprichoso, que yo creo que no está bien lo que está haciendo, entonces nosotros tenemos que mostrarle, mira, tu producción tiene estas características. Esto significa, por ejemplo, que todavía te falta desarrollar para dar cuenta que has comprendido el texto. Entonces, para eso tú tienes que llegar a alcanzar la comprensión del texto a través de poder explicar con tus propias palabras el texto. Entonces, como tú puedes ver, tú has reproducido el texto, pero no lo has escrito con tus propias palabras. Entonces, te invito, te doy un ejemplo, te ayudo. Tu próximo paso es tomar el texto nuevamente y escribirlo con tus propias palabras. Te doy una pista y te voy a escribir yo el primer párrafo con mis propias palabras y tú después vas a continuar. Lo que estoy haciendo ahí es ayudándolo a que avance, pero no le digo simplemente tienes que mejorar tu trabajo, sino le doy ejemplos, le doy pistas, empiezo yo la primera frase para que él siga, y lo ayudo a que tome conciencia de dónde está, en qué escalón está y a cuál debería avanzar. Gracias a todos los colegas, maestros y maestras de mi querido Yauyos y de toda la provincia, de toda la región de Lima provincia y del Perú. Gracias, maestra Rebeca, también por esa predisposición, por contribuir con la educación peruana, voy a asumirlo. Sé que su vasta experiencia va a dejar huellas en Yauyos y en todos los lugares a quienes pues, en este momento representamos. Es por eso que es muy importante que dejen registrados sus asistencias. No queremos cerrar el evento sin escuchar sus palabras finales. Recibe
realmente la calidez, el aprecio que guardamos cada uno de los maestros presentes hacia su persona. Por eso estamos acá, participando de este evento. Y bueno, queremos recibir sus apreciaciones respecto al desarrollo del evento. Adelante, maestra. Bueno, en principio, digo, soy yo la agradecida porque, miren, si hay algo que hemos aprendido, entre muchas cosas, es que también uno recibe calidez a través de un Zoom, a través de la pantalla. Y la verdad es que cada vez que me encuentro con algún grupo de maestros de algún UGEL, transmiten calidez. Y la verdad es que a mí me da muchísimo placer, me emociona, porque la calidez se transmite también a través de una pantalla, cosa que uno parecía impensable, ¿no? Al inicio de esta pandemia. Así que yo les agradezco enormemente. Me alegra que estén preocupados y ocupados con que todos los niños y niñas y adolescentes sigan aprendiendo. Eso es para todo educador, diría, lo más importante en estos momentos, ¿no? Sostener esa continuidad, ocuparnos de cada uno de nuestros niños y niñas. Así que les mando un cálido abrazo aquí desde Buenos Aires, con la esperanza de que esto pase, que salgamos fortalecidos de todo esto, que podamos abrazarnos presencialmente pronto, porque nuestra sangre latinoamericana es esto, de estar cerca y de abrazar y de acompañar con el cuerpo, no solamente con la palabra o con la cabeza. Así que, bueno, ese es mi deseo, y otra vez un enorme agradecimiento y un abrazo a cada uno de ustedes por estar allí, por estar haciendo la tarea que hacen diariamente. Así que ese es mi mensaje de despedida. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!